Bueno, me es un honor tremendo y también un placer presentarles a Padre Pete Neely y Jared Ornelas y también mi asistente Lupita Quiroz, que está en Puebla, México. Además de Caitlin Buhlman, que está ahí sin cámara, que era estudiante mía y también viajó a Quino y hasta hace poco fue la única campus ministry que teníamos y ya no tenemos ni a nadie. Pero ahí está ella y pues para actualizar a Jared y Padre Pete y Lupita, los estudiantes bueno, porque son todas mujeres, han estado investigando el tema de la migración, han visto unas cuantas películas, han hecho algunas lecturas. Supuestamente para hoy vieron el cortometraje que hizo Father Pete de la mochila y también un cortometraje que hizo otra persona cuyo nombre no recuerdo sobre el camino por el desierto. ¿Ya? Y también habían algunos testimonios que grabaron en Quino sobre la experiencia de los migrantes. ¿Ya? Entonces la mitad de la clase se dedica a eso, al tema de la migración. Bien. El jueves vienen dos abogadas que también, una de ellas viajó a Quino para hablar de la experiencia y de las realidades legales de la migración. Y la semana que viene van a hacer y participar en el simulacro de inmigración que fue diseñado por Quino, pero que nosotros lo hemos adoptado a nuestra manera. Y Jared también ha participado en eso de forma virtual también. De hecho, en nuestra primera versión en español fue Jared. Así que, ya. Y Lupita está aquí de invitada también porque trabaja el tema de la migración en la carpeta, el archivo en Google Drive. También puse algunas cosas de ella y de su experiencia investigando el tema de migración. Y porque ella también vivía un tiempo al lado del ferrocarril de la Bestia. ¿Ya? Entonces ella también tiene esas experiencias. También Lupita ha participado y nos ha ayudado un montón en desarrollar el simulacro de inmigración que hemos adoptado de Quino para nuestros usos. Así que bienvenido todos, bienvenida Lupita y en particular Jared y Father Pete. Y también me es un tremendo placer poder compartir de nuevo con Father Pete porque una vez comiendo tacos, creo que fueron tacos o enchiladas, no recuerdo bien, en un restaurante allá en Nogales nos contó algo de su historia que desde ese día me ha quedado impactado con la historia del momento de cañón, bola de cañón de Father Pete. Y también quiero decir que todos ellos, o todas ellas, perdón, han estudiado las preferencias universales apostólicas y han también hablado del momento ignaciano de su bola de cañón. Entonces ya tienen esa conciencia y pues yo no estoy aquí para seguir hablando porque ya ellas me escuchan todos los días. Así que les voy a pasar la palabra a Father Pete, a Jared y a Lupita. Así que bienvenidos todos y de nuevo para mí es un honor y un placer. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Pues tengo entendido que tenemos como hora 15 minutos o cuánto. Así es, así es. Ya. Y como no hablamos, bueno, Jerry y yo sí hablamos de qué vamos a compartir, pero Lupita también añadir algo, ¿verdad? Voy a ser más breve, ¿no? Obviamente porque estamos hablando de mucha experiencia. Digo, yo tengo más de 30 años trabajando con migrantes aquí en Estados Unidos, México, en El Salvador.
Entonces, con toda esa experiencia, hubo, no sé, una sola experiencia de bala de cañón, ¿verdad? Pero como es tema de este año, en toda la compañía de Jesús, en todo el mundo, está hablando de esta experiencia, pidiendo gente, estudiantes, profesores, feligreses, nuestras parroquias, trabajadores, colaboradores, a contar sus experiencias de la conversión o la bala de cañón, porque es clave. En nuestro ministerio, aquí con migrantes, casi todos los que han venido y sobre todo en los grupos de inserción, los grupos de estudiantes, gente de parroquias, universidades, profesores y todo, cuando ellos vienen aquí, tienen una experiencia impactante. Y en nuestras evaluaciones de cada grupo, vaya hasta 10 años, 12 años, cuando empecé yo aquí, los primeros grupos que han venido, uno o dos de los días que vienen regresen con una experiencia que todavía queda con ellos. Un ejemplo de esto es, hace 2 días recibí un mensaje de la oficina del gobernador de California. Digo, wow, ¿qué está haciendo esto? ¿Verdad? ¿Quién es esto? ¿Qué busca? ¿Verdad? Y era un exalumno, que eran los primeros que han venido aquí a trabajar como estudiante en la prepa, 2 semanas de experiencia con migrantes, y fue tan impactante. 10 años después, él tiene un puesto trabajando en el gobierno ¿cómo se llama? Del gobierno del estado de California con trabajadores agrícolas, organizando por estado, ¿verdad? Las leyes de trabajadores agrícolas, bueno, como en California es un gran sindicato, ¿no? Entonces, él dijo eso para avisarme y quiere venir y ver lo que estamos haciendo hoy día, 10 años después. Entonces, si quieres comprobar, ¿verdad? Que las semillas que plantamos en esta obra no van a fructificar todas las veces, inmediatamente vamos a tener fruto. No sabemos. Por eso tenemos la fe en Dios, que Dios está aquí, Dios está atrás de esta obra, Dios está manteniéndolo y nosotros somos colaboradores, participando con Dios en esta gran obra. Y yo no estoy seguro de qué experiencia en particular que refieres, Richard, cuando hablas de la Valle de, porque en mi vida yo voy a hacer, hay 2, ¿verdad? Lo uno, la primera yo creo que es identificando con gente como universitarios. Cuando tuve mi 22, acaba de terminar la universidad, toda mi trayectoria de mi vida era involucrado en jugar fútbol, soccer. Jugaba yo por un equipo nacional, jugaba en equipo en un nivel semi-pro, no profesional, porque en aquel entonces mis tiempos no eran equipos profesionales en Estados Unidos, pero eso fue mi sueño. Y yo digo a los grupos como ustedes cuando vienen, yo no podía identificar con ustedes en su filosofía, teología, sus razones por venir a una cosa así con migrantes y todo, porque a tu edad yo no, ni menor interés en la Biblia, en cosas sociales y nada. Toda mi vida era universidad, disfrutar, vivir plenamente y jugar fútbol, soccer. Y después de graduar, empecé yo a dar clases, a trabajar con una prepa, una secundaria, y en este primer año hubo un accidente de montaña donde yo, pues tratando de cruzar un arroyo, ¿verdad? Me caí y rompí mi rodilla en 3 partes y no podía caminar ni hacer nada. Literalmente estaba yo, tuvieron que sacarme ahí del arroyo, llevarme al hospital de emergencia y duré 6 meses enyesado con todo en aquel entonces la medicina ortopédico, algo así, pues no era tan avanzada en aquel entonces, ¿verdad? Es que sí, un cast, ¿verdad? Y esto es importante porque 6 meses donde yo a los 22 años tuve que depender de otra persona.
Yo no podía hacer nada por mí mismo. Estaba yo en primer año de enseñando clases en muletas. Yo fui en mis muletas dando clases todos los días, pero ya, todo lo demás, alguien tuve que llevarme en su carro, llevarme, cocinar, ayudarme en todo. Y en ese tiempo tuve tiempo de reflexionar y dijo, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Qué futuro tengo? Porque el doctor, el médico me dijo que ya, olvídese de jugar fútbol. Tú tienes suerte si caminas, porque ese accidente, la rodilla es una parte del cuerpo muy débil y muy frágil y si con esto yo no creo que no vas a correr, mucho menos jugar fútbol. Entonces, con esto empecé yo a reflexionar en mi vida, qué voy a hacer. Y algunos compañeros míos eran seminaristas jesuitas, compañeros desde primaria y secundaria. Ellos entraron en el seminario después de la prepa, yo no, yo después de la universidad. Entonces me invitaron a reflexionar y me regalaron para leer un libro de la autobiografía de San Ignacio, pues ustedes a lo mejor conocen, ¿verdad? Entonces, esta es una cosa de, como decimos, los valores más, porque la experiencia de San Ignacio era demasiado coincidencia, ¿no? Pero decimos con fe, providencia. La divina providencia es indudable, porque yo no debía ser así. Yo no era, mi vocación no era parte de mi vida, ni mis pensamientos en la universidad, hacer cosas así. Es importante porque vamos a pasar toda la formación, los 12 años, la ordenación, saqué mi carrera y mi carrera era profesor en la universidad en San Francisco y dando clases en teología y en ética y en la escuela de administración de empresas. Trabajaba en la business school, decimos, como en mercadotecnia, marketing. Y eso fue mi carrera y yo tuve, pues, bien contento como profesor en la universidad, con una cosa que se llama tenure. Bueno, el tenure no existe en México, pero es casi una garantía por vida de tener mi trabajo, mientras no tengo una pendejada, ¿verdad? Yo trabajo bien, pues tengo mi seguro, ¿verdad? ¿Qué más quieres? 35 años, ya está hecho, está listo. Un compañero mío en Graduate School en la Universidad de Chicago era un jesuita de la provincia de Centroamérica. En 1980 me invitó a ir a Salvador por una carta que me mandó diciendo, ay, no vas a querer, estaba alaciando nuestra casa, estaba alaciando y aquí estamos en casi encerrado, ¿verdad? En nuestra casa, ¿no? Como cuarentena, como ustedes bien saben cuál es la cuarentena. Pues en el entonces, en el 80, empezó la guerra en serio en El Salvador y él me invitó y yo digo, caray, exagerado, ¿cómo es 1980? No van a balacear casas de los jesuitas, esas son cosas del siglo pasado. Entonces yo fui a ver. Llegando a El Salvador, San Salvador, a la universidad, a nuestra casa, en aquel entonces la casa de los padres estaba afuera del muro de la universidad. Es diferente, fue allá en una calle y en El Salvador es muy diferente de México. No sé si ustedes tienen experiencia en su forma de vivir, estilo en la ciudad de San Salvador. Hay barrios, parece que de sur de California. Puede ser un barrio de Downey o de San Bernardino, una cosa así. Casas sin muros, casas abiertos a la calle con pasta y flores y todo. Entonces nuestra casa era una de estos. Pero después de balazar la casa, pusieron un muro grande de ladrillo y todo para proteger la casa. Mirando esto y luego simplemente como visita, yo no sabía nada. Y mirando esto, yo digo, wow, algo está mal aquí. Entonces me invitaron a regresar porque en Semana Santa en El Salvador era una tregua, ¿verdad?, de paz entre los dos del ejército, los muchachos de FMLN, y durante Semana Santa todo era paz para que los servicios, el deporte nacional de El Salvador era procesiones religiosas. En Semana Santa eran 9 procesiones del Domingo de Ramos hasta la resurrección y el sacerdote tiene que, ¿cómo se llama?, participar en todos.
y era como 100 grados Fahrenheit, ¿verdad? Allá y con todos los vestimientos, digo, wow, yo estoy sufriendo la crucifixión vivo porque era imposible de todo ese trabajo que hizo. Pero durante ese tiempo, los 3 Semanas Santas de 81 a 83, empecé yo a notar que cada cosa que ha hecho ahí, el ejército va a pararme, yo tuve que bajar del camión, del carro, revisar todo que está haciendo y tengo cartas de Estado Mayor, de jefe de ejército, ¿verdad? Sellado con permiso para entrar en esta zona porque era una zona de conflicto. Y una experiencia donde tuve que regresar a la universidad, después de estar allí, regresar a la vida normal, ¿verdad? Y dice, wow, era como una cosa afuera de seria, como una cosa ¿cómo puede ser? Ese existe al mismo tiempo que yo estoy aquí en San Francisco, tranquilo, colmado. Y nadie en Estados Unidos sabía nada de eso. No, porque en las noticias no hubo internet, no hubo nada de YouTube, no hubo. Lo único noticias eran noticias oficial del gobierno de Estados Unidos que pasaron a los medios como el New York Times, Los Angeles Times, todos esos periódicos. Su único noticias eran de lo oficial del gobierno. Y oficialmente Estados Unidos estaba en una guerra contra Rusia en Centroamérica. Y esto fue reflexionando, digo, algo está mal aquí. Entonces, la segunda bala, si quieres, de cañón para cambiar totalmente mi trayectoria, medio de los 40 años, salir de universidad, empezar tiempo completo con migración en parroquias, con migrantes en El Salvador, en México y en el este de Los Ángeles, era esto. Una vez, una reunión que tuvimos allá en Nicaragua era otra historia conflictiva, ¿verdad? Muy difícil para los Estados Unidos para entender qué estaba pasando en Nicaragua. Estamos contra el gobierno, en favor del gobierno, apoyando con quién estamos batallando. Pero nosotros estuvimos allá principalmente para ver el estatus de educación alta de las universidades en Centroamérica, porque bajo los sandinistas, que eran comunistas junto con Rusia, y bajo el gobierno de Salvador, que era muy de Estados Unidos, muy fascista, entonces eran los dos extremos, y la educación alta, los estudios altos como universidades, sufrieron. La libertad de expresión, la libertad de universidades y todo era muy restringida. Otra historia, si alguien quiere hacer un estudio sobre Centroamérica y el papel de educación universitaria, es otra historia, muy poco conocido en su propio país. Pero de todos modos, la experiencia mía era sentado en la mesa, cenando con el embajador de Estados Unidos en Nicaragua, en Managua, con otros profesores de Estados Unidos, de diferentes universidades que estuvieron. Siempre 3 veces al año en los 80s, nosotros como profesores fuimos a hacer visitas de derechos humanos, de un estudio sobre estatus de educación alta superior y en Centroamérica. Y el embajador dijo, cuando pregunté yo, señor embajador, el presidente Reagan, el White House, ellos debían saber qué está pasando, ¿no? Que está mal, que esa es mentira, que los sandinistas no están haciendo esto, es las contras, gente de Estados Unidos, hondureños, ex nicaragüenses, pagado por Estados Unidos para invadir Nicaragua de nuevo, ellos eran los responsables y era obvio porque nosotros estuvimos allá mirando todo, ¿verdad? Y él dijo, fíjate bien, recuerdo, padre, tienes que recordar que Centroamérica es un peón en el juego de ajedrez. Un peón. Y sabemos, peón en a chessboard. What's a pawn in chess? What do you do with pawns? ¿Qué hacemos? Pero yo digo, con esto a un poquito prendió en mi mente para decir, wow, si esa es la mentalidad, entonces no son seres humanos, no son mis hermanas, hermanos, niños que están matando, son peones. Y tenemos que sacrificarlo por salvar al rey.
y el rey es Estados Unidos. Y el presidente en su mente, cuando habla con la gente del público en Estados Unidos, dice, yo juré en la Biblia para proteger a Estados Unidos bajo cualquier costo. Entonces, para proteger a Estados Unidos, nuestro estilo de vida, nuestra economía, a cualquier costo, y el costo es la vida de los centroamericanos inocentes. Y yo digo en ese momento, ¿sabes qué? Yo juro que no puedo yo participar en ese sistema. Tengo que hacer algo para cambiar este sistema que dice que los peones, estas personas, hermanos, hermanas mías, podemos sacrificar para que yo pueda mantener mi estilo de vida en Estados Unidos. Algo está mal. Eso es cuando empecé yo a hablar con otros y preguntar más y decir, ¿cómo puede regresar? ¿Qué puedo hacer? Porque los jesuitas en la universidad, en la UCA, donde viví yo en San Salvador, tuvimos un discernimiento. Estaba yo haciendo como sabático 6 meses trabajando, hacer un estudio sobre iglesias protestantes en El Salvador durante la guerra y ayudando a unos centros de estudios que tuvimos. Pero en la reunión de la comunidad, con todos los sacerdotes, los jesuitas, compañeros, ellos dijeron, Peter, es mejor que vayas a regresar a Estados Unidos, a trabajar en Estados Unidos. Porque si quedas aquí, sí, necesitamos tu ayuda, excelente tener otro jesuita aquí. Y nosotros, personalmente, estamos muy agradecidos a tenerte aquí en nuestra casa. Porque mientras estás durmiendo en la casa con nosotros todos los días, el gobierno sabe que estás aquí. Yo no podía mover por ningún lado. Yo creo que ellos sabían cuando voy al baño, ¿verdad? Era un tipo de Gestapo allá siguiéndome por todos lados. Pero sabía que estaba en la comunidad. No van a hacer daño, no van a entrar a la casa, no van a amanecer la casa a los jesuitas mientras está el gringo adentro, ¿verdad? Cuando yo salí de la casa, 2 semanas después, seguramente entraron y mataron toda la comunidad. Asesinaron en sangre fría. Y obviamente yo sentí mal, obviamente fue una cosa espantosa, ¿verdad? Pero ellos dijeron, eso fue bajo, decimos la palabra en términos ignacianos, discernimiento. El discernimiento era esto, que si quieres cambiar algo en Centroamérica, regresa a Estados Unidos y trabajar para cambiar en Estados Unidos, porque nada va a cambiar aquí en El Salvador sin que cambie la mente en Estados Unidos. Y yo digo, pues a mí no me gusta esto, trabajar en Estados Unidos es demasiado difícil, es chocar mi cabeza contra el muro. Aquí en El Salvador yo puedo ver, yo puedo ser instantáneamente ayudando a gente, físicamente presente con la gente, físicamente compartiendo con ellos. En Estados Unidos, ¿qué voy a hacer? Regresar a la universidad, hablar con universitarias, con profesores y estudiantes sobre El Salvador. Pues todos van, padre, ya está loco, ya vaya, no me afecta a mí, no tiene nada que ver conmigo. Yo no estoy haciendo nada de eso. Muy parecido que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Y yo creo que Jared va a hablar más de esto, de experiencia de los grupos actual, ¿verdad? Han venido aquí. Y él puede hablar del trabajo que él hace hoy día, es con grupos como ustedes, es ver las conexiones. ¿Qué tienen ustedes, 12, 10 personas allá en Buffalo, con los que están aquí en Nogales? Tenemos que ver los vínculos, muy importante. Para mí, voy a dar un ejemplo sencillo. Algunos jesuitas, compañeros míos de universidades, no están de acuerdo, no estaban ellos de acuerdo con mi trabajo en El Salvador. Uno me dijo en mi cara, después de tomando un trago allá antes de cenar, me dijo, estoy moralmente justificado a matarte. Yo, ¿qué? Si estuvimos en El Salvador juntos, el daño que tú estás haciendo predicando esta interpretación de la Biblia sobre derechos humanos en El Salvador es ignorante, no es políticamente, no es astuto, porque tu padre está hablando como los comunistas y vas a vender Centroamérica
a los comunistas, a Rusia. Y yo digo, mira, olvídese de la política, porque la iglesia no está involucrada en la política. La iglesia está enfocado en pueblos, en personas, nombres, caras, historias personales. Déjame decir, si algo va a pasar conmigo en El Salvador, si alguien va a matarme en El Salvador, va a ser con una bala hecha en Estados Unidos, disparado de una fusil, una metralleta hecho en Estados Unidos, por un soldado entrenado en Estados Unidos, vestido en uniforme en Estados Unidos, pagado por Estados Unidos. Entonces, mi muerte en El Salvador tiene algo que ver con Estados Unidos. ¿Y qué tienen ustedes con esta bala que me mató? Porque ustedes pagan sus impuestos. Regrese hasta la guerra en Vietnam, cuando cristianos católicos, los Catholic Workers y todos lucharon contra Estados Unidos la guerra, eran muy pacifistas y dijeron que no vamos a pagar impuestos. El porcentaje de mis impuestos, yo voy a marcar que no, en conciencia, no puede pagarlos porque está comprando balas y uniformes y entrenando soldados para matar mis hermanas y mis hermanos. Entonces, nosotros es la conexión que estamos haciendo en Kino, el motivo porque es importante venir aquí y conocer, hablar, tocar, comer con los migrantes en la situación donde están, es para que cada persona conoce personalmente un migrante. Y eso es un lema de Papa Francisco. Dijo que nunca vamos a resolver el problema de migración y refugiados en Europa hasta que todos los europeos, cada uno conoce un migrante personalmente. Y esa es nuestra filosofía, es el base fundamental, principio fundamental del proyecto Kino, es esta conexión personal. Entonces, yo digo, mi bala de cañón, ¿verdad? Cuando caí de mi caballo, entonces yo tuve que reflexionar y no era un proceso fácil, te digo. Yo no estoy diciendo que ustedes van a cambiar mañana y cambiar sus vidas, hacer un milagro, no. Pero digo, las semillas estamos plantando. Eso es lo importante. Y si yo no hago esto, ¿quién? Yo tengo que hacer lo que Dios me pidió. Sabiendo 30 años y lo mismo, ustedes van a reprocharme y decir, ay padre, 30 años y no existe nada, ¿verdad? Mira, migración es peor que antes, ¿verdad? Sigue las guerras en Centroamérica, sigue la pobreza y todo. Padre, ¿qué? ¿Por qué quieres lograr? Y digo, porque yo estoy haciendo en tiempo de Dios, no en mi tiempo. Yo sé que Dios tiene un plan y Dios está atrás de esto, 100% yo confío en esto. Y yo hago lo que tengo que hacer hoy. Y es hoy, tengo que hablar con ustedes. Perfecto. Lo voy a plantar en unas semillas y ustedes aceptan, rechazan, luego se brotan. Quizás en 10 años hay un florito, un flor va a pasar. Ok. Pero es el tiempo de Dios, no es mi tiempo. Entonces, este es poquito de mi historia, poquito de razón porque Kino está aquí y porque queremos invitar a ustedes, ¿verdad? A participar, a conocer y ya, es involucrarse más. ¿Ok? Pues, Padre Pete, gracias mucho por contarnos un poco de tu historia y me encanta lo que dijiste al final de que trabajas en el plan de Dios y a la hora de Dios y no en el pensamiento humano, ¿no? Porque a veces a mí también me cuesta seguir en la lucha porque veo que las cosas no cambian. Entonces, te agradezco mucho recordarme de esas palabras que hay que pensar en el plan de Dios, ¿no? O sea, que las cosas andan en su tiempo, ¿no? Y sí, la historia a que me referí fue la historia de tu caída en el arroyo. No. Y Y hace mucho no conté eso porque eso no tiene nada que ver con migrantes, entonces, ¿qué? Pero en verdad sí tiene, porque eso fue el motivo para que estoy aquí, ¿verdad?
Si no fue por ese paso eso fue hace 50 años, ¿ok? Perdóname. Ya, pero muy bien. Y te quería hacer otra pregunta no relacionada a la cuestión de inmigrantes, sino a tu uso del español. ¿Cuánto tiempo llevas hablando español y cómo lo aprendiste? Porque todos ellos son estudiantes que están aprendiendo en el aprendizaje de la lengua. No son nativos, no son... No. Ay, Dios. Wow, ok. Porque, por eso pregunté, yo digo, ¿va a ser en español? ¿Por qué va a ser en español, verdad? Porque, no, en México es chistoso. Yo en la universidad tomé un curso de español y salió con puro C, ¿verdad? Y luego, universidad como jesuita, tuvimos que tomar otras lenguas. Tomé un curso de mandarín, ¿verdad? Y otro curso de ruso. Y los dos cursos, pésima, ¿verdad? No, pues no podía entrar nada. Y obviamente en la prepa, latín y cosas así, tuvimos que tomar francés. Pero idiomas, lenguas, no podía aprender nada, absolutamente. Yo quería, cuando estaba en filosofía, parte de la formación de los jesuitas en los 70s, yo quería estudiar un poquito de español. El director de estudios por los jesuitas me dijo, viendo mis calificaciones, ¿verdad? Dijo, ay, pobre Peter, algunos jesuitas son muy fáciles, muy buenos para el idioma y todo, pero tú no creo que tú tienes la capacidad de hablar otro idioma, porque mira, esas calificaciones son pésimas, ¿verdad? Entonces, mejor estudia arqueología, algo que pues no tiene nada que ver con otro idioma y ya puedes estudiar algo concreto que tú. Entonces, empecé una carrera en arqueología, ¿verdad? Yo digo, creyendo que no puede aprender. Viví en la universidad, en el dormitorio, en la Universidad de San Francisco, muchos alumnos en mi piso en el dormitorio donde estaba yo como sacerdote, eran mexicanos. Y ellos reúnen en mi cuarto, ¿cómo se llama? En la sala de mi cuarto para misas en la noche y platicar y todo. Pero entre ellos mismos hablan por español, enfrente de mí. Qué mala educación, ¿verdad? Eso sí, es falta de respeto y todo. Porque sabiendo, seguramente estaban hablando de mí. Más hablando de mí, burlando de mí. Enfrente de mi cara. Uy. Entonces, para aprender otro idioma, en mi modo de pensar, motivación. ¿Cuál es el motivo para aprender? Si no tienes buen motivo, ¿verdad? No vas a aprender. Y también para hablar en español, otro idioma, cualquier otro idioma, tiene que arriesgar. Tiene que ponerse allá a hablar y decir, los jesuitas en México, yo puedo contar un montón de chistes sobre, en la mesa de jesuitas, ¿verdad? Puro académicos universitarios con castellano. Algunos van a correr. Esto no es español, es castellano. Oh, perdón, padre, ok. Entonces, sí, y hablan como nosotros hablamos inglés de Inglaterra, ¿eh? Su español era tan elegante, su ortografía y todo, ¿verdad? Acentos perfectos. Ay, Peter, yo prefiero hablar inglés contigo porque tu español es pésimo. Bueno, la pésima en español, en español educado en México, es un insulto gravísimo, ¿verdad? Y todos los demás padres en la mesa están penosos, ay, qué pena, ¿verdad? Vas a decir esto a un padre. Y lo otro es de un amigo mío, ¿verdad? Una persona muy cercana que yo conocí por más de 20 años, mexicano, sacerdote, dice, Peter, 20 años hablando español, ¿por qué tus artículos nunca van con sus pronombres? Y yo digo, pues sí, porque en las clases yo no podía aprender. Traté de tomar clases y en México con un tutor, ella era excelente, con toda la ortografía de pluscuamperfecto, participo pasado, verbo estar y todo. Ah, caray, yo no podía aprender eso. Hubiera estado conmigo. Ya, mira las caras, mira, no, pues si no puede ser con las máscaras, no sé quién está poniendo atención, porque es muy aburrido la cosa, ¿no? Pero es cierto, tiene que ser arriesgar y meterse ahí. El problema, porque ¿cuál es el motivo de idioma? Aprender otro idioma es para comunicar.
Por 30 años yo creo que logré a comunicar bien, bastante, no perfectamente bien. Algunos, aquí por ejemplo, cuando empezamos empecé yo en Nogales, mitad del equipo eran unas hermanas religiosas de México, de Colima, ¿verdad? Y una de las hermanas, la superiora, muy elegante, jalisciense, ¿verdad? Entonces, todo correcto, derecho. Y ella siempre regañándome porque yo no podía, ¿cómo se llama? Los pronombres junto con el nombre femenina, masculina, masculino y todo eso. Y ella siempre diciendo, tú nunca, yo digo, él, no, es la, bueno, entonces, ¿qué? El, la, las, luchas. Y digo, es demasiado difícil aprender el otro en sí, a través de aprender los artículos para ser correcto. Como ustedes dicen ahorita, decimos him, her, he, well, en español, cada palabra, cada pronombre, y algunos no tienen sentido, ¿verdad? Porque es la mano. Entonces yo digo, el mano. No, no puedes decir eso. Bueno, ¿cómo? Sexista, ¿verdad? Yo prefiero el mano, ¿verdad? No, no puede ser eso. ¿Por qué no? ¿Verdad? Es lo y las, lo y... Uf. Y digo, ok, ¿estoy comunicando? ¿Agarraste la onda? Ok, entonces ya estamos bien. Por eso digo, para animar a ustedes, si ustedes están luchando o tienen dificultades en aprender, ver su motivación y trata de comunicar. Si tienes algo de comunicar, inténtalo. No ser penoso, no ser, bueno, yo pobre mía. Porque algunos jesuitas, compañeros míos, son PhDs, ¿verdad? Doctores y todo, súper inteligentes, pueden leer y escribir español 100 veces mejor que yo, pero no hablan. Y en México también, yo tengo compañeros mexicanos excelentes, súper inteligentes, leen inglés, ellos pueden escuchar inglés perfectamente bien en conferencias, pero pregunto algo, no. ¿Por qué? ¿Acaso que voy a ser equivocado? Ay, Dios mío. Voy a pronunciar mal. Ay, Dios mío. No, no, ya no puedes hacer así. Tienes que arriesgar por el valor de comunicar. Es más importante el valor de ¿cómo se llama? De ortografía, de puntuación de cosas. Sí, eso es el regla, es importante porque yo no quiero ser mal interpretado. Pero si voy a seguir hablando, trabajando con el equipo que tengo yo en México, cada semana estoy mal interpretado. La van a interpretar mal porque yo pronuncié la palabra mal y uso una palabra equivocado que en inglés tiene el mismo sentido, pero en español tiene otro sentido. Y tenemos gente del sur de México, centro de México. Los norteños, sonorenses, tienen su propio idioma casi, ¿verdad? Una mezcla, un pocho de... los de Jalisco no entienden, ¿verdad? Entonces, pero parte es bien, ¿cómo se llama? Buen voluntad. Yo creo que ustedes están luchando lo mismo que yo, queremos la misma meta, queremos ayudar a la misma gente. Entonces voy a decir que no entiendo que Emma acaba de decir una palabra, ay Emma, por favor, ¿por qué deciste esto? Entonces tengo que explicar, ¿qué significa esto para ti, esa palabra que dijiste? Ah, ok, estamos de acuerdo. Eso es simplemente así. Tiene que arriesgar, pero con buena voluntad. ¿Ok? Gracias por esas palabras de inspiración. Bueno, espero, porque la cosa es, para nosotros, aprender español es una gran ayuda. Yo sé, tengo dos sobrinas, pues yo recuerdo ya las más chiquitas. Mi hermano lo puse en clases en primaria bilingües. En California era muy fácil, ¿verdad? Entonces ellos desde el principio, desde muy chiquillo, empezaron ellos a hablar ambos idiomas, estudiar ambos, y ya graduando de universidad, las dos hablan español fácilmente. Uno trabaja como trabajador social en español con hispanos en California. Entonces sí, es una gran ayuda para nosotros, porque idioma ayuda mucho a quitar el miedo,
¿verdad? Si hablas, trabajas con migrantes hispanoparlantes en Estados Unidos, muchos no quieren salir de su barrio. Tienen miedo de que van a burlar de mí. Voy a decir algo equivocadamente. Voy a mal pronunciar algo. Entonces yo digo, pues si con esa actitud nunca vas a salir. Tienes que superar esto para decir, ok, no van a burlar de mí, pero ¿qué no? Mi mensaje es más importante que las burlas, las críticas, ¿cómo se llama? Juzgamento, ¿verdad? Del otro. Yo no puedo vivir mi vida con temor de van a juzgarme mal o criticarme, porque nunca voy a salir de mi casa, ¿ya? Palabras sabias del cowboy Jesuit, como le digo. Así es. Bueno, pues le paso la palabra a Jared para hablar un poco más de su experiencia también. Bueno, creo que Pete dio una muy buena introducción a nuestro trabajo. Yo soy Jared Ornelas. Soy en formación para ser jesuita. Soy maestrío, or in English it's called regent. Es parte de nuestra formación donde uno se trabaja de tiempo completo en una obra jesuita. Después de terminar los estudios de filosofía y antes de los estudios de teología. Entonces ya estoy en mi segundo año aquí en la iniciativa Kino y yo soy originario de California, del Valle Central, una zona agrícola en California. Yo, pues, a ver, solo para platicar un poquito sobre el español, porque esto de idioma y lenguaje me interesa muchísimo. Yo soy bilingüe. La familia de mi padre vinieron de México hace 100 años, durante la Revolución de Hermosillo y de Guanajuato. Hermosillo es the capital de Sonora, donde estamos ahorita, y Guanajuato es en el centro del país. Y la familia de mi madre vinieron de Holanda antes de la depresión. Entonces, los mexicanos estaban aquí antes que la familia de mi familia de Europa. Y yo me crié hablando, más que nada en la casa hablamos inglés, porque mi padre es de esa generación que no querían aprender inglés, español. Era muy mal visto aprender inglés, hablar español. Hasta en su escuela pegaban a los niños que hablaban español. Y sus padres solo los permitían hablar en inglés. En la casa, mis abuelos solo hablaban español cuando querían que los niños no los entendieran. Pero mi padre y mi madre quisieron que yo y mi hermana hablemos los dos idiomas. Como la sobrina de Pete, yo estuve en una escuela bilingüe desde la primaria y platiqué en español con familiares, pero siempre las conversaciones siempre eran como más que nada de nivel como superficial. Y lo mismo con mis amigos. Entonces, los últimos 4 años yo estuve en Guadalajara estudiando la filosofía en la Universidad Jesuita de Guadalajara, que se llama el ITESO. Y cuando me dijeron que me iban a mandar ahí para estudiar, yo tuve mucho miedo porque yo sentía que me iba a ir muy mal y que me iban a juzgar porque yo tengo una licenciatura en español, había estudiado español pues desde niño. Licenciatura es a bachelor's degree. Pero había sido muchos años que la verdad no platiqué en español y estaba muy oxidado. Y pues tuve ese miedo de ir y estudiar una maestría en filosofía en español.
qué bueno que me mandaron ahí, porque sí fue una experiencia muy, muy buena. Y como dice Pete, uno no puede tener pena, no puede tener vergüenza. Tienes que echarle ganas y entrar con todo, porque no hay otra forma de entrar a aprender un idioma. Y noté algo, en nuestra comunidad había gente de toda América Latina que estaba estudiando la filosofía en Guadalajara. Y en el tercer año, era un programa de 4 años. El tercer año, los mexicanos iban a la Universidad de Gonzaga por un verano en Spokane, Washington, para aprender inglés. Y mi primer año, yo me acuerdo, había un jesuita, un joven, que era muy fastidioso, que siempre estaba echando carrilla a todos y a mí también. Pero cuando yo lo vi ahí en Spokane ese verano, él era como muy calladito, no quería platicar con nadie, era muy tímido. Y pues le dije, oye, cabrón, ahora ya sabes cómo yo me siento todos los días en México. Y como este era la primera vez para muchos que estaban en la universidad ahí en Guadalajara, esos jesuitas, la mayoría de ellos nunca habían salido de su país, o seguro nunca habían ido a otro lugar donde no platicaban el idioma de ese país. Entonces, era una buena experiencia para ellos y ir más allá de su zona de confort. Y yo pues sugiero lo mismo para todos. Es muy bueno para todos ir más allá de esa zona de confort donde uno no puede comunicar todo lo que quiere comunicar. Es para tener esa empatía para los demás. Y este niño regresó a Guadalajara y era un poco más calmado con los extranjeros después de eso. Bueno, ya terminando esa historia, pues como dijo Padre Pete, voy a platicar un poquito sobre nuestro programa aquí de inserción y nuestro programa de educación e incidencia aquí en la iniciativa Keynote. Tenemos estos grupos de inserción. Canisius ha venido por varios años. Todavía no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero la meta de estos programas de inserción es dar a la gente una experiencia de encuentro. Decimos programas de inserción y no decimos programas de servicio, porque la verdad, la gente que viene aquí no estamos pidiendo mucho de servicio, no es venir aquí armar una casa, tomar unos selfies y ya. Uno no viene aquí a Nogales para buscar una foto para el Instagram. Más bien es tener una experiencia de encuentro. Como dijo el Padre Pete, lo más importante es conocer las historias de la gente concreta. Decimos a la gente cuando llegue aquí que tenemos 3 metas que queremos lograr para esta semana, para ustedes. La primera es humanizar. La segunda meta es acompañar. Y la tercera meta es complicar, o en el español como filosófico, complejizar. ¿Por qué no? Complejizar. Queremos humanizar este fenómeno migratorio. Y porque muchos cuando piensan en la migración piensan que pues
es un problema más que nada político, es cosa de números y cifras muy, muy grandes, de estadísticas, y de vez en cuando vemos fotos de la frontera en las noticias y ay, qué pena para esta gente, pero como dijo Padre Pete, no es algo que, para muchos no es algo que nos implica, que pensamos que tiene algo que ver con nuestra vida cotidiana. Entonces queremos ir más allá de esos conceptos migratorios, eso de números y cifras y leyes y todo eso, y basarnos en la persona que está enfrente de nosotros. Conocer una persona concreta con una historia concreta, para que cuando llega pues las discusiones y todo esto de migración y pues las discusiones políticas, decimos, pues mira, ok, está bien, tú tienes tu rollo de lo que tú crees que, cómo debe funcionar el sistema migratorio. Pero ¿cómo va ese gran idea que tienes? ¿Cómo va a afectar eso a esta persona concreta, esta familia concreta que yo conozco? Yo conocí a esta familia que estaba huyendo de Guerrero. Tu gran teoría, ¿cómo va a tomar a ellos en cuenta? Y si no funciona para la gente concreta, pues entonces no tiene muchos valores. Queremos acompañar, queremos pues tomar el tiempo para estar en ese espacio con la gente. Y parte de eso sí es servicio. Ayudamos con servir la comida, platicar con la gente, jugar con los niños. Pero más que dar un servicio concreto, queremos que los grupos que vienen con nosotros, pues viven con la gente, tienen esa experiencia de seguir los pasos, conocer los altibajas de la vida de la gente aquí. Y último es complejizar o complicar. Y este punto es clave porque muchas veces, pues, con la polarización política que tenemos en nuestro país, lo más seguro es que cuando llegamos a un issue, a algo que está pasando, a un acontecimiento, queremos saber quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Quiénes son los de nuestra banda y quiénes son los de la otra banda. Quiénes son los liberales, quiénes son los conservadores. Eso es como dividimos el mundo. Y lo que nosotros intentamos hacer aquí es ir más allá de esos binarios muy superficiales. Que la migración es un fenómeno muy, muy complejo. Y no hay soluciones sencillas. Y por eso pues llevamos a la gente a conocer a la estación de la patrulla fronteriza, llevamos a la gente a platicar con rancheros ahí en la frontera de Arizona, unos que son muy pro migrante, otros que son muy pro muro, otros que son muy anti muro, y escuchar a ellos y escuchar de su vida y conocer las razones atrás de sus opiniones. No porque nosotros como la iniciativa aquí no estamos de acuerdo con todas estas opiniones, sino porque tenemos que humanizar a estos otros también. Pero el punto clave en esto no es quedar en esta idea de, ay, bueno, la migración es una cosa tan complicada y va a requerir pues tantas leyes, tantos cambios políticos, entonces, pues como es tan complicada, yo me lavo las manos y pues no tengo respuesta. No, más bien queremos enfrentar esa complejidad y desde esa complejidad tomar una decisión. Es como en
en los ejercicios espirituales, en nuestra formación jesuita, hacemos este retiro de 30 días en silencio. Y uno de estos ejercicios es un ejercicio que se llama las dos banderas. Y en tu oración vas rezando con pensar en la manera que trabaja el espíritu maligno, el diablo en el mundo, y cuáles son las estrategias que este espíritu tiene, de dónde vienen las discordias en el mundo, que es la manera más normal que nosotros relacionamos. Y esto de dividirnos entre ellos y nosotros, estas batallas. Y luego ver de otra forma cómo es la manera de Jesús, la manera del liderazgo de Jesús. Cómo llama Jesús a sus discípulos. Hoy por hecho es la fiesta de San Mateo. Y San Mateo tuvo un cannonball moment muy cabrón cuando Jesús llegó a su lugar de empleo y dijo, sígueme. Y tuvo que dejar su manera de vivir, esta manera de vivir que lo separó de todo su pueblo por ser alguien que ayudaba con la ocupación de los romanos. Y después de rezar con estas dos banderas es hacer una elección, elegir con quién quieres seguir. Entonces hacemos eso esta semana. Enseñamos toda la complejidad, enseñamos que pues no es cosa blanco y negro, hay mucho gris aquí, hay mucho sufrimiento, hay preguntas que no tienen respuesta, pero aún así uno tiene que elegir quién vas a seguir. Y a fin de cuentas, queremos dar a la gente la oportunidad de hacer una elección y una conversión. Conocer al Señor, conocer a Jesús en el hermano o hermana migrante. Y de ahí dar a la gente un chance de vivir de otra manera, de tomar en cuenta todas las maneras que, pues, no solo nuestro país, sino que nosotros mismos aprovechamos de la gente migrante y cómo podemos hacer que nuestras comunidades sean más hospitalarios. Por eso, cuando llegan grupos con nosotros, siempre pedimos que cuando regresen a su escuela, su universidad, su parroquia, su iglesia, que hagan un plan antes de ir de cómo van a poner en acción lo que aprendieron y lo que experimentaron durante su tiempo con nosotros. Y la decisión de que si regresen con nosotros o no depende mucho de los frutos que hay de esa experiencia. Si viene un grupo y dicen, ay, esto fue una experiencia que cambió mi vida, ya no puedo regresar a lo normal y todo, pero después de 6 meses el grupo no ha hecho nada, pues tenemos que dar esa oportunidad a otra escuela, a otro grupo, para que podamos encontrar a la gente que realmente va a poner en práctica lo que han experimentado, porque es una responsabilidad. Dije esto a los grupos, los estudiantes con quien estuve ayer en Zoom. Ellos vinieron aquí con nosotros hace 2 semanas y tuvimos una reunión para ver qué ha pasado y cuáles son los planes para dar seguimiento en el futuro en sus escuelas. Y les dije que ustedes han tenido una oportunidad muy grande, algo que la mayoría de su familia, de sus amigos, amigas, de sus compañeros de clase no han tenido. Han
han visto a la gente en carne y hueso aquí, han visto la situación migratoria, han visto las injusticias aquí. Entonces, esa experiencia te da una responsabilidad grande. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Cuáles transformaciones vas a hacer ya regresando con esa experiencia? Y pues como ha dicho el padre Pig, hay estudiantes que 2, 5, 10 años después dicen, me cambió todo mi camino estar aquí. Estar en Kino fue un cannonball moment, para decirlo así. Y ya no puedo regresar a lo mismo. Y pues eso, a fin de cuentas, eso es nuestra meta. Que uno regrese de aquí cambiado, que ha tenido un encuentro profundo con Dios y con su hermano o su hermana, y no se regresa a lo mismo, que ve el mundo de manera distinta. Ya, diría eso. Pues gracias, Jared. Bueno, yo también he tenido varios momentos de cannonball moments, ¿no? Pero visitar con Kino un par de veces también me ha cambiado mucho y pues ustedes ya han visto los resultados, ¿no? Con todas las programaciones que hemos hecho. Así que tomé en serio las palabras de Joanna de decirme, ¿y qué vas a hacer? Y no quería que ella me gritara. Así que pues me puse a trabajar. Bueno, Lupita, te doy también a ti la palabra y si podemos dejar unos minutos también para que los estudiantes hagan preguntas, para que hagan ellos también su seguimiento. Entonces, puedes hablar un poquito de la investigación que haces, del curso que diseñaste y pues el porqué de tu experiencia. Ok, buenas tardes a todos. En español hay una palabra que me gusta mucho que es diosidencia. En vez de coincidencia, diosidencia. Y esta finalmente, después de oír al padre Pete y oír a Jared una vez más hablar de su camino, me queda claro que este es un día de diosidencia. Mi lenguaje es la literatura. Mi camino para mostrar todas estas historias detrás de los números, todas estas personas que hay detrás de los números que dice Jared, que es como vemos a la migración en las noticias, es la literatura. Entonces, yo vivía en Veracruz, en una calle que se llamaba San Mateo, otra diosidencia, muy cerca del Camino de la Bestia. Entonces, desde hace mucho tiempo la migración, desde siempre la migración ha estado presente en mi vida también, porque yo estudié en un colegio alemán, en donde los profesores eran hijos de la guerra, eran hijos de la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos, o incluso participantes en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, desde siempre me llamó la atención ver cómo podían, después de una experiencia tan tremenda, adaptar sus vidas y seguir en el camino. Entonces, esa es una de mis experiencias, de mis primeras experiencias con migración. Después, por cuestiones de la vida, mi primera formación es en contaduría y finanzas. No tengo formación en letras, pero desde mucho tiempo, hace tiempo tenía inquietud de estudiar algo más y estudié esta maestría en literatura aplicada en la Universidad Ibero Puebla, una universidad jesuita también. Y mi tesis fue sobre una mujer que migró de la guerra civil en Líbano a México y trabaja en las altas montañas de Veracruz haciendo escuelas para los niños de escasos recursos, a los que por supuesto la migración los ha afectado también, porque muchos de ellos, sus padres migran. Muchos de estos niños que viven en las comunidades más pobres de las altas montañas de Veracruz. Y de entonces, ahí fue, en la maestría fue cuando conocí a Richard y me interesó, seguí profundizando en temas de migración y ahora yo organicé un curso que se llama Literatura y Migración. ¿Por qué? Porque pienso que a través de estas historias es como puedo acercar este tema y dar a conocer más de lo que nos afecta a todos, nos afecta más de lo que cada uno pensamos en nuestras vidas y nos va a seguir afectando porque es algo que no vamos a poder parar, que nunca se ha detenido y que ahora menos que nunca. Y nos va a seguir afectando nuestra vida, o sea, nos va a tocar cada vez más cerca.
Aquí en México todos tenemos un familiar que ha migrado en diferentes circunstancias, pero que ha tenido que pasar por toda experiencia y por toda esta experiencia. Y bueno, es esto, seguir poniéndole rostro a todas estas historias, ¿no? Entonces sí, me quiero seguir enfocando en este tema. Y de hecho, material de la clase de Lupita está en el Tool Resource Kit de Borders and Migrations Initiative, en el sitio web de Borders. El material de Lupita está ahí. También una ponencia que dio ella, una charla que dio, está ahí. Así que si quieren investigar más de lo que ha hecho Lupita en cuanto a la clase y a las investigaciones, pues también los recursos están ahí. Y creo, Lupita, que vas a participar también en el simulacro de la semana que viene, ¿no? Sí, sí, también. Sí, sí. Así que aunque ya fue estudiante mía, pues seguimos aprendiendo mutuamente, ¿no? Seguimos Al igual. aprendiendo y agradeciendo además haberte encontrado en el camino, sí. Sí, ¿verdad? Otra diosidencia Otra diosidencia. nos llevó a conocer. Y la verdad, pues Caitlin también tiene su papel en las diosidencias, porque fue a través de Caitlin que conseguí el trabajo en Canisius en primer lugar, porque ella fue estudiante en la clase donde tuve que dar mi como trial class, ¿no? Que tenía que mostrar mis capacidades de poder enseñar o no enseñar. Y después con ella y con otra colega que tampoco está ya hoy en día en Canisius, pero ellos me llevaron y me invitaron a acompañarles aquí, ¿no? Entonces todo eso tiene sus razones, ¿no? O sea, caminos inesperados, pero muy fructíferos, ¿ya? Así que les agradezco a todos, Caitlin y Lupita y Jared y Father Pete, por eso. Bueno, quiero darles a los estudiantes los últimos 10 minutos de la clase para que les hagan preguntas a Lupita, a Jared y a Father Pete, que son gente además muy amable y ya saben ustedes que no van a juzgar por su español, ni mucho menos, ¿ya? Así que háganle, por favor, preguntas, si quieren preguntar por las mochilas, etcétera. Bueno, que también no hemos hablado de eso, pero el video que hizo Padre Pete sobre la mochila es muy importante porque son los artefactos que él mismo ha encontrado caminando por ahí, por el desierto cerca del centro. O sea, las cosas que han quedado ahí abandonados por los migrantes o los que se murieron o se perdieron en el desierto, ¿no? Así que cosas impactantes e importantes. Y una tarea de la clase también es ellos pensar en qué llevarían ellas en sus mochilas para ir de viaje, ¿no? Así que, bueno, les dejo a las alumnas que hablen. Adelante, no tengan pena. No sean como el mexicano pendejo de Iteso que le hizo la vida imposible a Jared. Ándale, dale. Sí, Jill. Yo tengo una pregunta para Padre Pete. ¿Qué aspecto es tu parte favorita de tu trabajo? Padre, estás en mute. Una de las dificultades que tenemos con las máscaras es que es difícil de escuchar. Entonces, si puedes repetir la pregunta más lentamente o más con pronunciación. Sí, ¿qué aspecto es tu parte favorita de tu trabajo? ¿Qué aspecto o parte? ¿Qué parte de tu trabajo? O sea, ¿qué aspecto, qué parte, qué experiencias de tu trabajo es más interesante? ¡Oh, Dios! Es buena pregunta en el sentido que hay muchos aspectos. Yo no puedo decir que es uno del otro. Obviamente es el trabajo que cuando empecé a trabajar aquí, mucho más tiempo servicio directamente con migrantes.
porque eso es como una gratificación instantánea. Cuando yo puedo dar de comer a alguien que está enfrente de mí y está muy agradecido. Cuando yo puedo dar una camisa o una toalla o algo así, directamente en contacto. Cuando yo puedo escuchar, sentarme y escuchar sus historias, eso me da como una satisfacción, ¿verdad? Instantáneo. Pero cuando reflexionando sobre esa pregunta, el largo plazo, yo digo que el aspecto más que me llena más es esto de los exalumnos y todo que regresan con la experiencia todavía, una experiencia que marcó sus vidas en un sentido o el otro. Eso me da más satisfacción, pero es más lento. No es como, no es nada de garantías, ¿verdad? Entonces, pero ese es para mí, para decir, ok, por eso estoy aquí, para ese tipo de trabajo, por eso estoy tratando el largo plazo. Porque todo va con la filosofía que los jesuitas, mis compañeros en El Salvador, me dijeron, si quieres cambiar la situación en México, cambio Estados Unidos. Si quieres cambiar migración, los refugiados en Siria, en África, todo, cambio Estados Unidos. Y yo digo, pues, ¿cómo puedo yo? ¿Cuál es cómo se llama? Las palabras para, hay una palabra que dice en inglés como metrics, ¿verdad? No sé si ustedes usan esa palabra, pero cuando estamos hablando del evangelio, de palabra de Dios, ¿cuáles son los metrics, verdad? Entonces yo no puedo decir que de ustedes, 10 personas que están aquí, 2 de ustedes van a hacer un gran cambio en su vida. Pues no hay modo de calificarlos, pero no puedo decir al fin, cuando yo doy, como Jared dijo al principio, mucho de nuestro trabajo es sobre estadísticas. Todo el mundo quiere los números, cuántas comidas, cuántos servimos. Entonces, eso es fácil, ahí está. Pero ¿cuántas almas que hemos salvado esta semana? ¿Sabe? ¿No? Por eso yo digo, no sé si es lo correcto para ti, pero ese es el aspecto que me llena más. Gracias. Gracias por tu pregunta. Y Jared, para ti, ¿cuál es el aspecto más interesante para ti? No sé. A ver. Creo que una de las cosas que más me gusta es, desde el principio, ha sido las encuestas que hacemos a la gente que llega por primera vez. Entonces, gente de nuestro equipo de educación e incidencia, cuando una persona o una familia nueva llega a Kino, damos un espacio para, pues, encuestarlos, preguntar sobre su camino hasta aquí, explicar los diferentes servicios que nosotros podemos ofrecer y más que nada dar un espacio para ellos platicar sobre su vida, por sus razones por salir de su país, cómo ha sido el camino, qué les ha pasado. Me recuerdo creo que fue en julio o agosto fue en agosto del año pasado, cuando apenas empecé con Kino. Pasé como casi una hora con una familia de Cuba que había pasado más o menos un año llegando de Cuba aquí a la frontera. Pasaron pues por todo Centroamérica, estaban detenidos en un centro de detención mexicano por un tiempo, y me dijeron que pues en ese año nadie les ha interesado saber sobre su historia. Entonces dar ese espacio a veces
son 5 o 10 minutos, a veces es 1 hora, pero dar ese espacio para que la gente platica sobre lo que han vivido y darles la oportunidad también de, si quieren, que nosotros compartimos su testimonio para nuestros esfuerzos de incidencia. Yo creo que es un espacio que puede ser muy humanizante. En este proceso que hay tanta deshumanización en todo lo que tienen que todo lo que tienen que vivir, oficialmente o no oficialmente, tener ese espacio donde uno puede sentir humano otra vez y pues desahogar lo que han vivido. Yo siento que es una parte muy importante de mi trabajo. Pues gracias, Jared. Otra pregunta. Tenemos tiempo para que hagan otra pregunta más si quieren. No sean penosas, por Dios. No. Simón, sí. Tengo una pregunta, pero no sé si es relevante, pero quiero saber si hay servicios para los migrantes para ayudar con su salud mental, like your mental health, cuando llegas a los Estados Unidos. Sí, para la salud mental. Eso. Bueno, nosotros contamos con una psicóloga en nuestro equipo y nosotros estamos en el lado mexicano, servimos a la gente en el lado mexicano. Contamos con una psicóloga que da acompañamiento. Siempre en las encuestas menciono la oportunidad, si quieren la opción para hacer una cita con ella. Y a veces, dependiendo de la situación, les pregunto directamente, como si es una situación de violencia o si han perdido un hijo, una hija, madre, padre. Le pregunto directamente si quieren hacer una cita ahorita con esta psicóloga. Además, nosotros como equipo hemos recibido entrenamiento, un taller en primeros auxilios emocionales, para que cuando la gente llega aquí y está teniendo pues una crisis, poder como de-escalate the crisis hasta que están en un lugar, para que sienten que estén en un lugar seguro y que estén en un espacio donde ellos pueden comunicar con más conciencia sobre pues, lo que están viviendo y que no toman decisiones como en ese ámbito de crisis. Como pues me ha tocado un señor que estaba huyendo cuando estuve trabajando en un albergue en Guadalajara, en México. Un señor llegó que estaba huyendo de las maras en Centroamérica. Y normalmente para llegar a nosotros en Guadalajara tardaba un promedio de 21 días llegando. Y este señor había llegado en una semana. Y estaba como, pues, tenía una prisa para llegar a los Estados Unidos. Dijo que yo necesito estar ahí voy a sentirme seguro. Y quería solo comer, bañar y subir al tren otra vez. Y yo dije, vas a morir si como llegas, si no tomas el tiempo, como aquí estás seguro. La frontera no va a ir a ningún lado. Aquí puedes dormir, descansar, entonces como ofrecemos eso. Pero cuando la gente llega a los Estados Unidos, nosotros no tenemos un servicio para ellos así. Pero en muchas ciudades sí hay servicios, sí hay oportunidades para que la gente pueda
acceder a la salud mental. Pues gracias, Jared. Lamentablemente estamos ya a la hora final de la clase, pero me gustaría, con su permiso, sacarles una foto para recordar este encuentro, si se puede hacer. Y después comparto con todos ustedes el video de la charla por si quieren compartirlo dentro de sus comunidades, ¿no? Y les voy a decir que estamos investigando las posibilidades de seguir nuestra colaboración de inserción con Kino y quizás como un sustituto de estudio en el extranjero, de usar esto como un sustituto de intercambio internacional. Así que quédense atentos a eso porque a lo mejor vamos a seguir la colaboración de otra forma más adelante, ¿no? Bueno, de nuevo, Padre Pete y Jared, para mí un tremendo honor y un placer enorme porque son de las personas que más me gustan en el mundo porque me dan mucha esperanza. Así que me siento muy afortunado de haberles conocido y de seguir en contacto con ustedes. Y gracias, muchachitas, por su atención a esta charla. Y Lupita, como siempre, pues gracias por estar también en mi vida. Y Caitlin, pues como siempre, pues gracias a ti también. Entonces, con su permiso, les saco una foto. Que pónganse lindos. ¿Ya? Ay, Simón, casi no te vemos. Bueno, ¿listos? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Edgar. Gracias a ustedes. Gracias. Sigan adelante. Ánimo. Bye. Gracias. Adelante la lucha, sí. Gracias. Gracias. Y aún si Canisius no puede venir, también les invito, si quieren pasar un verano aquí, pasar un semestre aquí de voluntarias, están bienvenidos. Sí, de hecho, Jared, de eso voy a hablar con Pedro de Velasco. Ah, perfecto. Entonces, sí, porque estamos investigando esta posibilidad, así que ya estamos en contacto. Y muchachas, no se olviden, tienen que contactarse con sus inmigrantes, con las parejas de inmigrantes. Mañana es la cena con las familias inmigrantes, no se olviden también. Y nos vemos también el jueves en el mundo virtual para hablar del aspecto legal del asunto, ¿ok? Jared, también si quieres esa charla, la conversación con las abogadas que también viajaron conmigo aquí, ¿no? También te puedo pasar la grabación de esa, si les puede ser útil. Sí, pásamelo. Ok, perfecto. Bueno, gracias a todas y todos y nos vemos el jueves, ¿ok? Bueno. Gracias. Adiós. Chao. Adiós. Bye, bye. Bye. Pues salió bien, creo yo. Y Father Pete, ay, Ay, me lo... ay, sí, me encanta. O sea, Me Father encantó. Pete es un amor y Me encantó. inspira. Así que yo me siento tan afortunado de que Sí. él vino a hablar con nosotros. Y Sí. claro, Jared también, que yo lo conocí hace 2 años, creo, algo así. Entonces, pues no sé, para mí es un tremendo honor. Sí, la verdad sí, sí, encantador los dos, pero